invitamos hoy a alguien que siempre defiende la verdad con datos, con fundamentos, sí, con ideología, con la propia ideología que ella tiene, pero justificando, en todo caso, lo que se puede discernir entre lo bueno y lo malo. La constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde. Me da mucho gusto volver a compartir micrófonos con nuestra queridísima Renata Turrent, asesora en políticas públicas de la UNAM. Renata, bienvenida Sin Censura. Ay, querido Toño, ¿cómo estás? Qué gusto estar por acá contigo y toda la bella audiencia de Sin Censura. Es un gusto estar aquí, aunque hayamos empezado con ese audio de Lili Telles, que ya vi el chat que a todos hasta nos suman los oídos de escuchar tanta tontería. Sí, no, mero histrionismo, nos derretimos como la bruja del oeste del mago de Oz cada que escuchamos a Lili Telles, pero creo que es importantísimo que podamos hacer ese tipo de planteamientos, que podamos analizarlos. Yo no puedo dejar de mencionarte, querida Renata, que hay un verdadero circo en el actuar de Lili Telles. ¿Qué propuestas ha hecho ante el Senado? ¿Qué iniciativas ha tenido? Además de las denuncias absurdas que constantemente hace, ¿qué podemos decir que tenga de algún tipo de trabajo legislativo esta senadora? Yo quiero mencionar pues su perfil, un personaje que pues desafortunadamente creó la televisión en México, que al salir de la preparatoria obtuvo un trabajo en una estación pequeña de Hermosillo, Sonora, y que de ahí ascendió a ser disque reportera en TV Azteca, y pues vamos, una de las caras de una de las televisoras más cuestionables que han existido en la historia de México. Y hoy, desafortunadamente, utilizando la fama, utilizando la idea, el movimiento del presidente López Obrador, consiguió ser senadora, se pasa al PAN, y hoy tenemos a alguien que debería estar representando al pueblo de México haciendo estos desfiguros. Y bueno, pues ya al fin y al cabo le cierra la boca Jacob Polensky. ¿Cuál es tu opinión sobre esto, Renata? Sí, creo que es importantísimo dos cosas que mencionas. La primera es que creo que a Lili Telles, y ahorita yo lo ponía en el chat, se le olvida cómo es que llegó al espacio político que tiene. Lili Telles no ganó una elección popular, llegó ahí por ser plurinominal. Eh, Creo yo, uno de los errores o de los costos que un movimiento amplio como el de López Obrador hemos tenido que pagar. Ella, no quiero comparar a Germán Martínez con ella, creo que ella hace, como bien dices, un circo, y Germán Martínez me parece algo más grave porque es alguien pues más inteligente que Lili Telles, entonces me parece peor, pero bueno, es uno de los costos que hemos pagado, pero es importante, creo yo, recordar al amable público que nos ve que esta señora llegó ahí por ser plurinominal de Morena y después traicionó y se fue. Ella tiene ese lugar por los votos de la gente de Morena, no por el PAN, no por nada. Entonces, yo si fuera panista, voltearía a ver a alguien que llegó ahí de esa manera y que se te voltea de la noche a la mañana así, y pues yo me andaría con cuidado, digámoslo así. Eso por un lado. Otra cosa que tú mencionas que es importantísima es esta parte de cuestionar qué es lo que ha hecho Lili Telles para mejorarle la vida a la gente. Y yo no sé si estaba yo en pantalla, pero hacía cero, no ha hecho una sola propuesta, justamente ha intentado bloquear propuestas, iniciativas de ampliación de derechos de las mujeres. Lo único que ella prometió fue un tema de unas ambulancias ahí en Sonora, si lo recuerdan, en Hermosillo, que tampoco cumplió hasta que se hizo un relajo y entonces llegó en su camioneta último modelo. De verdad, es un personaje público que da vergüenza. Es creo yo, como de pronto cuando vemos los números tan bajos de aprobación del legislativo y vemos a personajes como Lili Telles, decimos, bueno, claro, es que cómo no se va a desaprobar el poder legislativo cuando hay gente como ellas. Y creo que esto eventualmente, y será tema para otra mesa, nos debería llevar a hablar más de la reforma electoral, que justo habla un poco de ver qué se hace con el tema de los plurinominales, ¿no? Que cambiaría totalmente este tipo de plurinominales y se haría una lista de voto popular, y que yo creo que ayudaría muchísimo a que este tipo de personajes no llegaran tan fácil a puestos así. Ahora,
Ya metiéndonos un poco, porque sí creo que es importante desmentir lo que dice en el discurso, ¿no? Ella agarra y dice, se dobló, que además de todo me parece una frase horrible, pero bueno, ella dice, se dobló López Obrador con Rusia y con Estados Unidos. Yo no entiendo qué pensará esta señora de qué se trata hacer política exterior. Y si no sabe cómo se configuran las fuerzas en el mundo entre Rusia y China, digo, entre Rusia y Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿por qué un país vecino de Estados Unidos se doblaría con Estados Unidos, pero también con Rusia? Es decir, voy a ir a quemar todos mis puentes con los dos polos opuestos de la política exterior, de la relación de fuerzas en el mundo. O sea, no tiene ni pies ni cabeza lo que está diciendo. Y después dice además, con mucho cinismo, con esto me gustaría relacionarlo con un poco esta construcción de narrativas, ella agarra y dice, se dobla el presidente López Obrador, ignorando lo que tú ya bien mencionabas, que ella hoy pertenece al partido que vendieron este país. Lo vendieron a poderes, a gobiernos extranjeros, a Iberdrola, a empresas transnacionales. Por favor, ¿con qué cinismo te atreves a decir que te doblas con otros gobiernos cuando el PAN vendió la política exterior mexicana? No se nos olvide que Felipe Calderón fue quien permitió el Rápido y Furioso. No se nos olvide que no había política exterior durante el periodo neoliberal, se hacía lo que nos decían en Washington, por Dios. Entonces, esto me lleva a mí a recordarle a nuestro queridísimo público cómo muchas veces la oposición ha sido muy hábil en construir narrativas falsas que se tejen de cuestiones que ellos mismos han hecho. Y entonces ellos saben muy bien cómo funciona el doblarse con otro país y entonces platican básicamente lo que ellos hicieron culpando al otro. Esta es una estrategia de comunicación muy estudiada que los opositores logran hacer en México, dado que no tienen argumentos claros. Entonces, nada más un poco para desmenuzar lo que dice esta legisladora. Y a mí me gustaría cerrar esta intervención nada más abonando un poco a lo que J. Cole le contesta sobre la propuesta de estas embajadoras mujeres y recordarle a la gente que antes de que entrara López Obrador, cuando estaba Peña Nieto, el 80% de las embajadas las ocupaban hombres, 80%. Por supuesto, no había ninguna paridad en ningún poder. El gabinete de Peña Nieto era mayoritariamente de hombres. El Poder Judicial, que claro, pues ahí sí tiene, el Poder Ejecutivo tiene injerencia en el sentido de que puede proponer mujeres, pero por supuesto que estaba totalmente dominado por hombres y que a partir de la entrada de López Obrador, el gabinete del Ejecutivo es paritario, el Legislativo es paritario, eso sí, por la ley que se pasa, pero que además hay un esfuerzo muy importante por revertir este 80% y por emparejar el piso, ¿no? Y que ahora sí haya paridad también en las embajadas, que históricamente han sido puestos que ocupan prácticamente en su totalidad los hombres, ¿no? Entonces, nada más como para abonar a esa buena respuesta que creo que le hace J. Cole a la legisladora. Y hombres recomendados, verdaderos faraones que llegan a otros países y bueno, los ponen en excelentes residencias, con excelentes autos, con una comitiva, como si fueran faraones, ¿no? Creo que es muy esperanzador esto que planteas, querida Renata, de cómo es que, pues en efecto, se busca la paridad de género. Es muy refrescante el saber que no solamente haya más embajadoras, sino que haya más funcionarias, que más de la mitad del gabinete del presidente López Obrador sea de mujeres y que pues existe la posibilidad de que llegue en algún momento una presidenta a México. Pero eso, bueno, quedará todavía a discusión en los próximos 2 años. Y no tanto, déjame, le pido a don David que nos